¿Cómo están, amigos? Continuamos con esta nueva serie de podcast titulada La invisible armadura de Dios, basada en la carta a los Efesios, donde vamos a dar una recorrida por cada una de las condiciones que debemos tener en nuestra vida para vencer los poderes demoníacos que habitan las regiones celestiales. Si prestamos atención, la armadura de Dios no se refiere a partes materiales de una armadura, sino a cuestiones que tienen que ver con el carácter y las obligaciones del hombre y la mujer de Dios. Este cuarto episodio se titula Conocimiento. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, calzados los pies con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Conocimiento. Necesitamos conocimiento, pero no cualquier conocimiento. Necesitamos por sobre todo el conocimiento de la palabra de Dios. Toda la Biblia es maravillosa, en cada oración uno puede encontrar tesoros preciosos. ¿Acaso no le ha pasado leer unos pasajes que ya conocía, pero en ese momento encuentra una palabra que lo anima o la solución al problema que está atravesando en ese momento? Realmente Dios está en cada libro, en cada capítulo, en cada versículo de la Biblia. Pero siempre pongo en primer lugar lo que nos enseña Jesucristo. Tanto su palabra como sus ejemplos, lo que nos enseña Jesucristo es, como se dice comúnmente, palabra santa. Es el mandamiento vivo a obedecer. Presta atención. Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a una ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropeces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Esto está escrito en el libro de Mateo, en el capítulo 4, del versículo 1 al 11. Jesús, a una edad de 30 años, antes de comenzar su ministerio, el plan que Dios le había encomendado, primeramente acude a Juan para ser bautizado. Él, como hombre, también necesitaba morir para este mundo y nacer para Dios. Después de ser bautizado, recibe el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Es quien lo lleva al desierto a ayunar para que sea probado por Satanás. Pero se entiende, todo esto Jesús lo hizo como hombre de carne y hueso, como cualquiera uno de nosotros. No tenía hasta ese momento nada sobrenatural. Después de estar 40 días solo,
En el desierto solamente con la comunión del Espíritu Santo y hablando con el Padre como lo hacemos nosotros hoy en día. Cuenta el relato bíblico que se le apareció Satanás en un momento de necesidad humana. Tuvo hambre. Y ahí es cuando el diablo le dice: si eres hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Si tenemos un mínimo de conocimiento de la palabra de Dios, es prácticamente lo que le dijo Satanás a Eva. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se le abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Génesis 3:5. El diablo en las dos ocasiones le habla al orgullo, al ego. A Eva le dice: si comes serás como Dios. A Jesús: si eres hijo de Dios, come. El problema no radicaba en el alimento, sino en cómo reaccionaría cada uno ante la tentación. Eva, como Jesús, también tenía la espada del Espíritu, la palabra de Dios, no de manera escrita, pero sí en forma oral. Ella había recibido el mandamiento de no comer de ese árbol. Ella tenía que haber usado esa arma para vencer al tentador y mantenerse firme en la obediencia. Sin embargo, se rindió ante el mandamiento satánico y cayó rendida a los pies del diablo, poniendo todo la humanidad bajo el dominio y el señorío de Satanás. En cambio, Jesús, al primer ataque del diablo, sacó la espada y lo hirió. Escrito está, y expuso la palabra de Dios. Una segunda vez el diablo atacó. Esta vez se lo llevó a Jesús hasta la parte más alta del templo, y también usando la palabra de Dios, pero sacándola de contexto, le ordenó a Jesús que se suicide. Nuevamente Jesús usó la espada para herir a Satanás y declara nuevamente: también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, no tentarás a Dios. El diablo, insistente, nuevamente lo vuelve a tentar, pero esta vez le ofrece bienes materiales, riqueza, poder, reinos. Jesús, por tercera vez, hace uso de la palabra de Dios, la espada del Espíritu, pero antes le da la orden de que se vaya. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Nuevamente le pidió que preste mucha atención. Satanás lo puede tentar una y otra vez, como lo hizo con Eva. Ella cayó en el engaño sin mucha resistencia, pero si no es el caso, va a insistir de una u otra manera. A Jesús lo tentó con una necesidad física, tenía hambre, le dijo que coma. Acá entran los deseos naturales, pueden ser, como dice, el apetito, la sexualidad, las adicciones, todo lo que tenga que ver con el cuerpo físico. Lo segundo fue inducido al suicidio. Dice la historia que lo llevó a un lugar alto y le dijo que se tire, y los ángeles lo salvarían. Esto no iba a acontecer, no iba a pasar, es imposible, porque si Jesús obedecía a Satanás, automáticamente caería en pecado, automáticamente se separaría de Dios y ningún ángel podría salvarlo. Acá podemos ver que el suicidio es inducido directamente por Satanás. Una persona suicida es como que oye primeramente la voz de Satanás, que le puede decir: si te suicidas encontrarás paz, vas a ir al cielo con Dios, vas a dejar de sufrir. De ninguna manera, todo lo contrario. La persona que se suicida, al obedecer a la voz de Satanás, va directamente al infierno, porque bueno, el último acto que comete en la vida es un homicidio.
contra su propio cuerpo, y los homicidas no pueden entrar al reino de Dios, porque no tienen lugar al arrepentimiento. Y por tercero, le ofrece poder, bienes materiales, riqueza, le hace sacar el foco del reino de los cielos por la gloria pasajera del mundo. Ante todos estos ataques, Jesús respondió con la palabra de Dios. Hirió al enemigo, lo venció. Es por eso que cuando el apóstol Pablo nos insta a colocarnos toda la armadura de Dios, lo único que podemos utilizar como un arma ofensiva es la palabra de Dios. Y como ella, como dice las mismas escrituras, ¿no? que es una palabra, que es una espada de doble filo, con ella es que podemos vencer, como está escrito en el libro de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 6. Dice lo siguiente: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo, y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Y en contraposición a esto, también está escrito lo siguiente, en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Pues por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. El conocimiento de Dios y su palabra hoy lo tenemos al alcance de nuestras manos. De manera que tenemos WhatsApp en nuestros teléfonos, también podemos tener la Biblia en la edición que más nos guste. Hoy no hay excusa para no tener el conocimiento de la palabra de Dios. Y no es por Dios, es por nosotros. Amigo, amiga, el diablo no va a ir a atacar a Dios. Él ya ha sido juzgado por Dios y solo falta que sea condenado por la eternidad. El diablo nos va a atacar a nosotros 1, 2 y 1000 veces si fuera necesario. Pero si tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, en ese momento desenvaine su espada y acierte un ataque certero, hiera, lastima y haga que ese demonio salga huyendo de delante de usted. Demuestre que es un hijo de Dios, exponiendo la palabra, y realmente el diablo va a huir delante de usted. Como decía la palabra de Dios, ¿no? Como el diablo tentó a Jesús, lo tentó primero de una manera, después lo tienta de otra, y una tercera vez lo vuelve a tentar. Todo con cosas que quizá hoy podemos ver, ¿no? Que tenemos necesidades, o quizá con las debilidades que cada uno tenga. Es por eso que tenemos que estar firmes en la roca, tenemos que estar firmes en Jesucristo, tener puesta toda la armadura de Dios, y con eso vamos a estar firmes el día malo. En el nombre de Jesús los bendigo grandemente y los espero en nuestro próximo episodio de la invisible armadura de Dios.